para tener más velocidad, más prestaciones, incompatibilidades, etcétera. Por tanto, no voy a usar una amortización acelerada que me permitiría probablemente, Hacienda me permitiría 3 años probablemente o menos, pongo 4, porque pienso que es una cantidad razonable, porque quiero que el negocio sea razonable. Y si empiezas a amortizar más rápidamente, los costes se disparan. Y finalmente el mobiliario de estudio, también hay que amortizarlo. Evidentemente una mesa o una silla, si no te la cargas, se queda ahí para toda la vida, excepto que quieras cambiar de look, ¿no? Pero mínimamente un 10% es la cantidad que sería razonable, ¿no? Entonces tenemos una amortización 5.100 euros y pasamos al siguiente estadio. Bien. Entonces, ahora viene la parte más importante, ¿no? Este es nuestro objetivo de facturación. Súper importante esto. Resumo los 3 apartados. Estructura, que nos representa con sus 17.000 y pico euros el 32%. Fijaros que el salario es la pieza más importante para la persona. Evidentemente, si este estudio está en el Paseo de Gracia de Barcelona o en la Gran Vía de Madrid, no costaría 800 euros. Y evidentemente sería una cantidad enorme probablemente, pero probablemente el negocio no sería muy rentable ahí, ¿no? Pero en este momento, en este esquema lógico, tenemos que la parte de honorarios y cargas sociales es el 57%, que es el 58%. Y la amortización solo representa el 10%. También es cierto de que si tenemos más equipo, aumentará esta ratio. O si queremos ganar más dinero, lo aumentaremos. Pero básicamente hay que tener en cuenta que los 52.800 euros, que no sé si parecerán muchos o pocos, esto depende de cómo lo queráis más o menos valorar. Yo pienso que en el retrato robot que estoy haciendo es una cantidad, diría, quizá alta, pero razonable. Entonces, hay que tener en cuenta que si conseguimos facturar 52.800 euros, conseguiremos una cosa: cobrar el salario, pagar todas las cargas sociales y demás, tener el 100% del salario garantido socialmente, y además pagamos toda la estructura fija y amortizamos adecuadamente al equipo. Por tanto, estamos en línea. Pero atención, si bajamos de esta cantidad, estamos en pérdidas. O no vamos a ganar 1.700 euros. Vamos a empezar a bajar de la escala, evidentemente, ¿no? Porque entiendo que el fijo no se va a poder tocar y la amortización es un gran peligro, porque si no dotamos esto, el día que no tengamos liquidez, no podremos sustituir el material que vamos invirtiendo, ¿no? Continuemos. Entonces, tenemos la cantidad y ahí viene un poco el kit de la cuestión. La cantidad es discutible y también es discutible cómo vamos a aplicarla. Por mi experiencia profesional os puedo asegurar que me gusta esta fórmula porque es bastante simple y luego os presentaré una quizá más fina y más quirúrgica. Pero en este caso vamos a tener en cuenta por qué 10 meses, como pongo descontados periodos vacacionales, uno normalmente de vacaciones, más los flecos que vamos perdiendo, que si la Navidad, que si la Semana Santa, que si el no sé qué. O sea, al fin y al cabo, facturar 11 meses regularmente termina siendo bastante complejo. Por tanto, yo imputo 10 para que me salgan unas cantidades que pienso que tienen que cubrir. Siguiente ecuación muy importante. Según mi experiencia de 25 años, como he dicho antes, y hablando con muchos compañeros de diversos ámbitos, podríamos también discutir largamente esto, pero yo entiendo que en épocas normales trabajar de 20 días laborables, que es lo que más o menos tiene un mes, 10 días facturables, es decir, en las cuales el fotógrafo tiene oportunidad de facturar, por tanto emitir una factura al cliente, por tanto obtener ingresos. Creo que 10 días es una cantidad de éxito. Significa que estando solo, trabajar 2,5 días a la semana y otros 2,5 días gestionar, que significaría seguimiento de cliente, promoción, que siempre tenemos que hacer, y gestión del estudio, contabilidad, limpieza, millones de cosas que hay que hacer. Dividimos el tiempo entre 2. Y evidentemente este fotógrafo multitarea, cuando factura, aporta dinero en la parte de los 10 días facturables, lo divide. También es discutible. Uno dirá, no, es que yo retoco mucho menos. Bueno, entonces tienes que saber que si tú solamente retocas un 10% de tus fotos, 90% tendrá que ser sesión fotográfica. Pero yo he puesto este porque, por mis conocimientos, y no quiero entrar, me pongo en el centro de
discusión. Por tanto, es básico este esquema, porque este esquema es el que nos permitirá luego ir tomando conciencia de los números, ¿no? Por qué salen y de qué manera. Por tanto, he explicado el esquema de cálculo y ahora vamos al siguiente. El esquema de cálculo se resume en los siguientes módulos. Evidentemente, el primero, si vamos a facturar 10 meses, vamos a tener que ingresar inevitablemente 5.280 euros al mes. Eso es clarísimo. Si tenemos que trabajar 10 días, evidentemente estos 5.280 dividido por 10, el coste diario serían 528 cada vez que trabajamos. Y si, con sesión incluido el retoque, insisto, si esta sesión será jornada de 8 horas, evidentemente puede ser una jornada de 10, de 6, pero yo pongo el módulo medio, intentad ver que es una ecuación que permite llegar a tener un razonamiento lógico de un comportamiento profesional normal. 8 horas de trabajo puede ser una jornada media. Evidentemente, si dividimos, es matemático, son 66 euros la hora. Esto, vamos, o sea, es algo inapelable, es decir, no lo puede discutir nadie. Podéis mover las cantidades, tener menos gastos, podéis decir, yo trabajaré en vez de 10-15 días, felicidades, adelante. Pero yo lo que propongo es este módulo. Cambiarán las cantidades, pero realmente es súper importante saber que si hacemos este tipo de ecuación o un siguiente cambio, tendremos que responder por el coste hora, coste día o el que consideremos. Por tanto, insisto otra vez que las 10 sesiones de gestión las tiene que soportar la facturación de los días de trabajo, de los días de sesión o retoque fotográfico. Entonces, otro esquema de cálculo. A mí me gusta aquel porque lo veo simple, me parece más fácil de explicar, pero si nos ponemos cartesianos, sabemos que la productividad laboral se puede medir máximamente por, evidentemente, 11 meses, más un mes de vacaciones, que sería 11 meses, 21 días de 8 horas, 100% de horas son 1.848 horas al año, de las cuales, según mi criterio, la mitad y la mitad sería el mismo módulo. Lo podéis calcular de esta manera, a ver qué os sale. En fin, ¿por qué la otra fórmula que es, quizá, quien aplique este módulo de hora será más competitivo? Porque puede afinar más y tendrá el coste más bajo. Pero hay una cosa, como no cumpla, no tiene margen. Es decir, cartesianamente, si no lo cumple, va a tener pérdidas. Mientras que al dejarme el margen de un mes, siempre estás como que te obligas a facturar, o sea, subir un poco los precios, pero tener ese margen. Entonces, dicho esto, no solo es tan simple como hacer números. Cuando estamos abordando una acción, digamos un desarrollo de negocio como el que he estado explicando, tenemos que tener en cuenta que no todo es tan simple. Por tanto, ¿está bien? Entonces, cuando digo consejos y realidades, para mí, básico es, bueno, este individuo que soy yo habla mucho, lo cuenta muy bien, pero claro, me lo creo, no me lo creo y tal. Yo lo que digo es, un consejo súper simple. Si alguien no lo ha hecho, lo quiere comprobar, la mejor fórmula es, en el día 1 del año 0, nos creamos una agenda. Nos compramos una agenda de unos 6, 7, 8, 10 euros y cada día metódicamente por la mañana apuntamos lo que vamos a hacer, sea lo que sea. Hoy estoy en Sonimac, ¿vale? Mañana tengo una sesión y tal. Mañana me formo, al día siguiente hago un retoque y lo vamos apuntando ahí. Si tenemos paciencia y rellenamos todo un año, podemos luego analizar la agenda. Y en base al análisis de la agenda podemos saber exactamente cuál es nuestra realidad, porque claro, lo que cuento yo de 10 días más 10 días, igual al inicio alguien solo trabaja 2 o 3 días al mes. Entonces, evidentemente, tenéis que entender que esta es una agenda que yo la he hecho después de años, es decir, no la hice de entrada porque no nací enseñado, ¿no? Y en la época que yo empecé no teníamos posibilidades, ni foros ni contactos, éramos francotiradores que íbamos todos allí investigando como podíamos y íbamos un poco levantando el dedo, 1000 por esta foto, 100 por la otra, así, más o menos, ¿no? Entonces, lo que os puedo decir es que en el momento que os sentáis que estáis en una estabilidad de trabajo y que más o menos estáis en vuestro punto,
hacer esto es siempre muy importante porque vosotros mismos sois vuestro propio sistema de cálculo. Luego, evidentemente, subsiguientemente sería estudiar la evolución. El año 1 te da esto, el año 2 te da esto, y evidentemente estudiar no solo la agenda, sino la evolución, características de clientes, estoy cambiando, estoy subiendo, estoy bajando, de nivel de trabajo, puedo ir cobrando más o menos, y evidentemente factura más o menos. Todo este background, todo este fondo de opciones nos da realmente nuestra realidad, y esta es la auténtica, no es la que te cuentan, la que te explican. Tener en cuenta que para cumplir con todo era muy bonito, ¿no? Y todo era cartesiano, funcionaba, lo podemos calcular y tal, pero claro, las cosas no son tan simples. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar, siempre surgen imprevistos. El típico, mañana hemos quedado con una sesión con el cliente, tiene que llegar el producto y el producto no llega. Evidentemente, ¿qué hacemos? En épocas de vacas gordas, pues le podías facturar una cantidad al cliente, o lo arreglabas, o ya, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, sabéis cómo está todo muy complejo, por tanto, yo diría que hay que tener en cuenta que hay imprevistos. Por tanto, y lo digo porque los imprevistos, los cambios del cliente o las repeticiones van en contra de vuestra cuenta de resultados. Si no lo hemos tenido en cuenta antes, mínimamente, sabemos de que si decimos, no, es que yo haré 4 sesiones, me están estos números. Claro, pero todos los cambios te los van a alterar. Te va a coincidir 2 trabajos a la vez, etcétera. Lo que diría es que es muy importante que, por esto es importante cubrirse. Es decir, los números que he presentado hasta ahora es simplemente, si los cuadramos, conseguimos cobrar el salario, no hacer beneficios. Entonces, reflexiono de que, por esto es siempre, ejemplo, si nos salía 528, yo diría que no es ninguna locura subir a 600. ¿Por qué? Porque pasarán todas estas cosas. Ahí ya no me meto en cada uno tiene que hacer su camino y tener su lógica y saber, cuándo le interesa y cuándo no le interesa. Pero realmente esto es algo que le va a pasar porque le pasa a todo el mundo. Evidentemente, si el fotógrafo es un fotógrafo con fuerza, con carácter, con personalidad, un cambio del cliente lo va a valorar y va a decir, señor cliente, agencia, estudio, quien sea, yo le he cambiado este producto por otro, hemos hecho 2 fotos más que no estaban previstas, hemos hecho un retoque que se lo ha inventado hoy, y evidentemente esto no se lo... ¿Entendéis, no? Si sois capaces de negociar, tenéis fuerza y capacidad, pues será una facturación más. Pero si es una imposición, o es un fallo vuestro, o es un entre uno y otro, porque a veces está la zona esa, ¿no?, que no está clara, pues ahí estará lo que os va a restar, ¿no? Tampoco he hablado del tercer estado, que es derechos de autor. No lo voy a hacer porque es un tema complejo y seguramente será caviar para muchos, pero realmente existen, y solo diré desde este foro de que hay que tenerlo en cuenta. Para mí el derecho de autor es un plus que, lo digo digamos con claridad y es decir, hay gente que dice que no es realista, que hoy en día el mercado no está para esto, pero bueno, yo digo que hay que tener conocimiento de qué es el derecho de autor, de cuándo se puede cobrar, cuándo no, y para esto nos tenemos que sustentar en un colectivo, porque el colectivo, ahora estoy lanzando unas ideas, ¿no?, que están bajo el paraguas de un colectivo, pero realmente el colectivo existe y nos permite a todos gestionar y generar sinergias y marcar pautas, aunque la ley no nos permite ni lanzar tarifas, etcétera, etcétera. Por tanto, el colectivo es el que aglutina el saber de mucha gente y el que pone en conocimiento de otros muchos todo este caudal. Evidentemente, cuando hablo de derecho pongo un ejemplo. Normalmente, en mi caso, siempre existen los derechos, ¿no? Yo hago packaging en todo, y esto es una cosa súper clara. Son grandes marcas, las marcas te contratan para hacer, por ejemplo, pongo un ejemplo, un pack de Nestlé. Nestlé tiene súper claro que tiene los derechos, y evidentemente son para una serie de productos, para una serie de países, para un espacio-tiempo, ¿no? Evidentemente se parametra. Hay 2 tipos de estadios. Una parte que desde la asociación lo queremos incluir, pero digamos en los honorarios de realización tenemos un medio, por ejemplo, un periodo, por ejemplo, un año, y un país, por ejemplo, España. Esto está incluido en los honorarios. Lo ponemos porque en mi caso, cuando me piden, y este pack es para Portugal, o para Francia, o para tal sitio, evidentemente yo les emito una factura con el diferencial, según unos porcentajes que tenemos establecidos, unas tarifas que tenemos, de unas tarifas que son sugerencias, porque como he dicho, la ley no permite implantar tarifas ni divulgarlas. Por tanto, lo que hago es, evidentemente, cuando me genera oportunidad, yo facturo. Y lo digo porque para mí el derecho de autor es un plus. Es decir, me suma, me da un margen más.
¿Siempre hay derechos? En mi caso sí. ¿Siempre se cobran? No, porque en muchos casos están incluidos por digamos, la nomenclatura que tengo montada. Por tanto, para mí tengo que tener en cuenta que aconsejaría que, aunque fuera un fotógrafo modesto que empieza y que tiene unos trabajos pues muy normales, muy para clientes pequeños, igual una vez al año tendrá un trabajo potente que una marca le pedirá un trabajo y deberá de conocer que existen y deberá de conocer y saber aplicarlos. Por tanto, digo que el derecho de autor hay que informarse y conocerlo. Por lo menos tener esta posibilidad, porque puede ser otra fuente de ingresos. Y pensar que hay marcas que lo piden. Por tanto, finalmente, insisto, el colectivo nos da el soporte y nos da, evidentemente, el conocimiento de una aglutinación de mucha gente que cuenta sus historias y la asociación las modula y le da forma. Tengo que comentar también que todo esto que estoy explicando es un concepto, la asociación lo está materializando y pronto, es decir, durante este año, finalmente tendremos un programa muy potente en el cual podremos introducir todos estos elementos uno a uno, todos los costes fijos y tal, y automáticamente nos dará estas cantidades de una forma automática. Por tanto, la asociación está trabajando en estos momentos en la parte, digamos, de presupuestar, en la parte de contratar y en la parte de facturar. Todas igual de importantes, con todo el tema legal de los derechos, etcétera, etcétera, para que lo quiera usar y tal. Por tanto, es una información que os lanzo y es muy importante porque es una herramienta que va a ser muy potente y que creo que va a ayudar muchísimo a simplificar todo este proceso. Aunque con las pautas que os he dado, lo podéis haceroslo a vuestra manera. Opción tarifa de servicios. La dejo para el final porque es mucho más compleja que todo esto. De momento hemos hablado de conceptos sobre 3 temas básicos, como he dicho, que es la estructura, que es los gastos fijos, insisto, en los honorarios y amortizaciones. Las tres patas del trípode. Pero a mí me gusta que los clientes conozcan exactamente, es decir, una foto cuesta 1.000 euros. No, una foto cuesta exactamente una serie de euros divididos en una serie de campos. Siempre en mis facturas aparecen todos estos campos, siempre. Evidentemente, si hay un trabajo solo técnico, no tendremos, por ejemplo, ni varios ni atrechos. Es evidente, un producto con un fondo blanco, o sea, no existirá, pero siempre existirán los honorarios, los derechos de reproducción, estén incluidos o no, el alquiler de estudio, que es mi estructura, es decir, yo al cliente le explico que mi estructura, o sea, poner a trabajarme en un espacio cuesta tanto dinero. Es una forma que tenemos la asociación ya histórica de cuando la gente decía 1.000 euros es que te forras. No. O sea, coges los 1.000 euros, los divides por las cantidades y te van saliendo. Entonces el cliente típico, o sea, dice, bueno, es que no sé, quizá, no sé, tienes que bajarme 100 o 150 euros. Entonces le dices, entonces no retocamos, no retoco yo, lo haces tú. No, claro, quiero que lo hagas tú. O sea, es una forma de explicar. Otra cosa es que te acepte o no. Al fin y al cabo, un presupuesto es una negociación, como cualquier otra. Si 1.000 euros no los quiere pagar, no te los va a pagar, sin duda alguna. Entonces, cada uno va a ver dónde llega. Pero las herramientas que os he pasado es para saber que hay un punto en el cual vosotros ponéis dinero en vuestro bolsillo. Si el cliente os obliga a trabajar 2 días y esos 2 días tenéis que ingresar esos, según me han salido los números ahí, esos 1.056 euros, si no los facturáis, vais a perder dinero. Entonces, para mí, una forma de explicarlo es muy gráficamente, separarlo. ¿Y por qué? Porque, como os he dicho, que cobro derechos, solo los honorarios están sujetos a derechos de autor. Por tanto, si no los especifico aparte, no le puedo cobrar derechos de autor de, por ejemplo, la captación digital, de, por ejemplo, el atrecho, solo de, digamos, la parte, digamos, de los honorarios, ¿no? Entonces, como pongo, recuerdo la estructura de antes y aquí lo que tendríamos que hacer es, evidentemente, los honorarios van directamente a los honorarios, que no tiene más de historia, directamente. Y luego las demás cantidades van distribuidas. Por ejemplo, en estructura, probablemente iría toda a lo que es alquiler de estudio. Bueno, me he equivocado, o sea, honorarios irían distribuidos entre los honorarios y quizá una parte de retoque, porque he dicho que este fotógrafo es multitarea, por tanto, si en ese trabajo le imputa un 75% de honorarios y un 25% de retoque, el 25% iría a retoque digital, no sujeto a derechos, y el 75% sí. Por tanto, deberíamos de ir modulando, ¿no? Si somos una gente que siempre retocamos igual que fotografiamos, pues es muy fácil, la mitad a cada sitio. Por tanto,
¿Dónde vamos a colocar el alquiler de estudio? Sale de la estructura. Evidentemente, la división de los días que vamos a trabajar nos da la cantidad por día que tenemos que cobrar. Antes, cuando hemos hablado de los 528 euros, era el pack total, un pack cerrado, un pack fácil, ¿no? Es decir, me sale una cantidad. Pero usando esta fórmula, entramos a valorar todos los apartados. Por tanto, sería estructura y alquiler de estudio. Y finalmente, amortización. La amortización, yo particularmente, hay gente que lo está regalando muchísimo, por lo que me consta más de la que yo quisiera. Por ejemplo, para mí no es lo mismo comprarte una Nikon que te cueste 500 euros o una Canon o 1000 o lo que sea, que gastarte 20.000 euros en un pack digital, como podéis imaginar. Es una cuestión ya de hacer números bien hechos, un back y lo que cuelga. Es decir, tienes un problema, 1.000 euros de llevarlo a no sé dónde reparar, el tema del software constantemente, la formación, el riesgo, etcétera, ¿no? El aseguro. Evidentemente yo pienso que hay que cobrar una parte porcentual. Entonces yo cogería este pack digital o esta cámara o sistema de cámara y por número de disparos, acordaros de la agenda, ahí podemos apuntar las fotos también, podemos saber el número de disparos, no digo el número exacto, pero podemos hacer más o menos un esquema de que una sesión para una modelo de una mañana que yo, le hago un pack de tanto dinero, que es lo que me cuesta al día. Es decir, si yo divido, según la amortización me sale una cantidad. Por tanto, yo a ese cliente se la tengo que repercutir, porque simplemente lo que hace es me retorna lo que yo le dedico. Y puedo continuar generando la rueda. Por tanto, yo sería partidario, y por lo demás el reto que lo he explicado, y hacer sus varios no es problema, porque siempre serán según presupuesto. Si lo quieren, si no lo quieren, si lo quieren más sofisticado, si lo contratan ellos, no importa. Por tanto, esta es la fórmula. Por tanto, y para terminar esta parte y antes de entrar a las preguntas, si es que queréis hacerlas, somos profesionales, por tanto, estamos con criterio. Y es esencial hacerlo, porque es la raíz de tener el control de nuestra propia empresa, saber exactamente cuándo estamos nos regalando dinero a un cliente o lo estamos financiando, si lo hacemos, por qué lo hacemos, etcétera, etcétera. Es decir, realmente estas han sido las herramientas. Y ahora pasaría el turno, si queréis preguntar, el que quiera preguntar, me acerco, le acerco el micro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, vamos a colgar esto en la web o así, y le digo que de momento no está previsto. O sea, esto se ha implementado ahora en Fotoventa, se presentó y ahora en Sonimac es la segunda vez. Básicamente pretende ser un pequeño repaso de toda esta serie de características que la gente necesita saber exactamente, pues dar con certeza, ¿no? ¿Una pregunta más? Y en el caso que ya tengas varios años trabajando, sientes que realmente no haces 10 días hábiles al mes, ¿qué consigues? ¿Subir tarifas? ¿Conseguir más clientes o crear clientes? Buena pregunta. Bueno, esto es una pregunta muy lógica y esta tenía que existir, porque evidentemente es lo que todo el mundo se preguntará. Muy bien, muy bonito, muy cartesiano, muy estructurado y aparte muy optimista, porque trabajar 2,5 días facturables yo creo que es un éxito. Yo el otro día estoy hablando con un fotógrafo, por ejemplo, que trabaja todos los días. Felicité, lo que quiero decir, lo felicité porque no es mi caso, ya os lo digo. Porque evidentemente, cuanto más subes las tarifas, menos trabajas. Esto es una cosa clarísima, aunque la gente se piense lo contrario, no va de esta manera. Pero evidentemente las tarifas lo que pretenden es cubrir todo tu espectro, como he explicado. Inevitablemente tienes dos opciones. Cuando empiezas, hacer una apuesta. Es decir, yo creo que si un fotógrafo de 25 años me explica que va a trabajar 2,5 días, a ver, yo no soy Dios, por tanto 2,5 días es una ecuación. Pueden ser 2, pueden ser 3. 2, evidentemente eres menos competitivo que 3. Entiendo que un fotógrafo que tenga precios bajos, probablemente ajustados, trabaje más. Eso es lógico. Si tienes los precios muy ajustados y no trabajas, y te vas, por ejemplo, al rango de 1, 1,5, estás probablemente al umbral de cerrar tu actividad o financiar a tus clientes. Esto es un ejercicio bastante claro. Evidentemente, todos podemos tener, cuando empezamos una actividad, un tiempo para hacer una apuesta. Yo, para estar en este mercado, puedo estar un año y me puedo permitir este dinero, me puedo invertir todo esto. Es evidente de
estar subiendo los horarios. Perdón, subiendo los horarios, básicamente son horarios, porque es que lo demás es el gasto fijo, es el que es. Y lo he explicado, y si no compráis más material, pues no va a haber cambio. Por tanto, es evidente de que para cobrar los 1.700 euros que yo he explicado, igual tenéis que imputar 3.000, porque es que si no, no os van a salir los números. Siempre estamos en un momento de sombras, de complicaciones, pero yo el primer consejo que daría es, cuando inicias una actividad y quieres tirar con tanto para adelante, tienes que asociarte. Pienso que compartir es una opción, alquilar es otra. Alquilar es un acto claro. Yo tengo un cliente que quiere una modelo y quiere un 40 milímetros de Hassel, y yo no lo puedo comprar, o un 30. Evidentemente, si yo necesito ese 30 para hacer un interiorismo, pongamos por caso, y tengo que ir, y no puedo gastar 3.000 euros o 4.000 euros para comprar esa óptica, que lo voy a usar 4 días, me va a reventar todos los cálculos, voy, pago 60 euros, eso es decir, y la tengo para trabajar el día. Evidentemente se la tengo que soportar al cliente, es decir, directamente. Esto, claro, eso es un camino, evidentemente, es un camino inteligente. Tener lo básico, pero esto no he querido subir, es un poco dimensionado, 80, 100 metros o 120 metros permiten bastante. Y he puesto 30.000 euros de equipo, que es poquito, yo diría, pero es poquito pero es suficiente, porque todo ha cambiado mucho, hay muchas herramientas muy potentes y no tan caras ya, aunque podemos gastar como siempre lo que queramos en equipos de, yo que sé, estoy mirando aquí un generador de 9.000 euros, pero claro, puede disparar uno 12.000 de segundo, en fin, hacer unas virguerías que normalmente no vas a usar. Pero sí, cuesta 9.000 euros. 9.000 euros un solo generador. Por tanto, normalmente para trabajos especiales o trabajos fuera de lo normal, alquilar es una opción. Insisto que la otra sea compartir. ¿Por qué? Porque evidentemente una estructura es la misma prácticamente, siempre está el peso del salario, cada socio va a decidir, socio no, o persona que comparte. Evidentemente alquilar, sin duda, compartir me parece que es, o sea, casi el futuro nos está obligando un poco a esto, es decir, tener todos lo mismo multiplicado por no sé cuánto, no sé, es que es un lujo, ¿no? Entonces, evidentemente, es como todo. Cuando abre cualquier negocio que abre, si lo has hecho bien, ha hecho un plan, digamos, un plan en el cual tiene que calcular si se lo puede permitir, si cualquier maquinaria, cualquier inversión, etcétera. Por tanto, nosotros tiene que hacer lo mismo. Entonces, tu plan inicial es invertir menos y la continuación de este plan es compartir. Pienso yo que es un poco uno de los... ¿Alguna pregunta más? No sé qué ir a terminar, pero sí, no tengo ninguna prisa, o sea, aprovecharos, Empezar con un equipo más pequeño, en todo caso no sería conveniente la amortización del material hacerla más alta, pensando en que el próximo equipo que te vas a comprar va a tener que ser superior. Bueno, he dicho claramente de que esta es una fórmula. Esta fórmula está basada y supeditada, o sea, está reposada en muchos años de experiencia y normalmente creo que no me equivoco demasiado. Respecto a lo que dices, subjetivo, se puede hacer. Yo no lo haría. A ver, yo si por ejemplo me comprara una cámara realmente muy flojita, que veo que es para empezar, o sea, pongamos, yo trabajo, por ejemplo, una de las cámaras que tengo es un sistema Nikon, ¿no? Por ejemplo, entonces tengo una de 200, por ejemplo, y tengo una de 3S, por ejemplo. Claro, para empezar, probablemente no voy a comprar una de 3S. Y cuando tenga la de 200, yo sé que igual me llega, no me llega, etcétera. Si sé que me va a cubrir un periodo de tiempo corto, la amortización, y ya tengo una estrategia, pero me estás haciendo una estrategia, por lo tanto estás pensando, evidentemente, amortizan en 2 años. ¿Por qué? Porque tú ya estás, digamos, buscando un horizonte de ampliación, de mejora. Me parece lógico. Si tú no quieres hacerlo, tampoco pasa nada, porque estás ajustado a lo que tienes.
Y si buscas la realidad, lo que tienes es tu realidad. Por lo tanto, está bien hecho tanto una como la otra. No deja de ser una estrategia más. Es que me da miedo ya la copla, ¿eh? Todos los socios de fotógrafos profesionales, ¿verdad? ¿Estar asociado? Si yo estoy asociado. Sí, no, evidentemente. ¿El comercio estar asociado o estar en una sociedad? Bueno, la pregunta esta creo que la contestará mejor que yo ahora que no es el espacio, estamos hablando de presupuesto y demás. No tengo ni inconveniente soltar el rollo que queráis, pero evidentemente, primera evidencia, por desgracia, sí, somos lobos solitarios, ¿no? Es decir, yo lo defino así al sector y esta definición es de hace 20 años. Creo que continúa por ahí y cada día la gente es más solitaria con la tecnología y demás. Por tanto, diría que evidentemente si todo el mundo estuviera asociado, probablemente esto sería, ya es que no estaríamos dando quizás esta charla, es que simplemente cuando empezáis la asociación y tal, el primer año pues tendríais una serie de materiales a vuestra disposición, charlas, las podíais promover, etcétera, etcétera. Como la gente va por libre, pues sucede esto. Estamos en un país realmente un poco solidario en general, ¿eh? O sea, la gente va a lo suyo y más el fotógrafo que además por naturaleza se busca la vida y bastantes problemas que tiene. No lo critico, simplemente lo defino. El rango de asociativo es bajo, tristemente es bajo. Yo intento promoverlo, porque aquí estoy, ¿no? De todas formas, mañana Julio Moya, que es nuestro vicepresidente, va a dar una charla del por qué asociarme a nuestra asociación, el por qué y cómo. Aparte que tendréis ahí el mostrador y os podéis informar. Y aprovechando esta pregunta corporativa, me viene perfecto al dedo, os diría lo siguiente. Ahora, los que estéis realmente interesados, cuando termine, os repartiremos una encuesta, que si queréis rellenarla con vuestros datos, no lo digo para afiliarse, simplemente es una encuesta que pedimos para saber una serie de cosas que nos interesa saber, y como compensación, si firmáis todas las autorizaciones para recibir nuestra información de las actividades, premios y demás que tenemos, os regalaremos un libro Lux del 2008 para que gentileza, para que veáis pues, que la asociación, en fin, es generosa incluso, ¿no? Por tanto, dicho esto, me gustaría que retomar el tema del presupuesto, si hay alguien que tiene algún tipo de preguntas que puedan complementar. Vale. Esta pregunta es muy buena también porque no he tocado nada de este tema y para mí esto es tan importante. Para mí esto sería abrir otro workshop, es decir, un workshop que sería cómo calculas tu tiempo. Eso es básico, evidentemente. Bueno, calcular el tiempo evidentemente solamente te lo puede llevar primero la base formativa que tengamos, nivel técnico que tengamos. Un individuo que está informado tiene más posibilidades que uno que no. Por tanto, el prueba-error típico que el mundo digital nos induce se reduce. Por tanto, este individuo será más efectivo, podrá trabajar con más profesionalidad y más eficiencia. Pero aún así tendrá que calcular su tiempo. Cuando le suena el teléfono y le piden tienes que hacerme 10 bodegones tipo tal, con un fondo retroiluminado, con un perfil, la etiqueta, lo que sea. Claro, si no tiene experiencia lo tiene mal, pero aún así todo el mundo ha hecho fotos, por tanto puede ver el tiempo que invierte. Y si no sabe el tiempo que invierte, debería de saber el que debería de invertir. Entonces, ¿cómo se calcula? Hombre, una opción a posteriori es también fundamental tomando notas. Es decir, cuando yo hago una sesión, pues sé que, por ejemplo, a mí me gusta el día anterior montarla y, por ejemplo, dejar el set montado, ¿no? Y eso son un par de horitas. Eso lo sabemos que es un premontaje. Si te lo puedes permitir o no, tienes espacio o no, es otro tema. Segundo, cuando llega el cliente me gusta que esté todo a punto. Y finalmente sé que para hacer una foto de un pack tipo tal, que es un plato, o sea, yo para el plato con el producto tardaré 2 horas y para la cuchara 1 hora y media y tal. Lo sé por experiencia, porque lo hago constantemente, ¿no? Entonces tengo muy claro que sé cuando la cuchara tiene gota, no tiene gota, claro, y todo esto va sumando. Y si estamos hablando de una modelo, sabemos si va a ser más profesional o menos, y etcétera. Y todo esto nos da un campo. Y ahí es donde realmente está la clave, porque básicamente los números son los que son, pero la forma de calcularlos, por ejemplo, cogiendo tu pregunta de antes, si tú eres un fotógrafo un tercio más barato que yo, o la mitad de barato que yo, pero tardas 3 veces más, ¿quién es más caro? Esta es la ecuación, esta es la clave de todo el tema, es el kit de la cuestión, súper importante la pregunta, pero como
podéis comprender, esto ahora, sí, de buenas a primeras, es como inmaterial, ¿no? Cómo se puede, es decir, ¿cómo lo calculo? Yo diría, cerrando el tema, por mi experiencia profesional, años uno tras otro, evidentemente, aún así me equivoco a veces, intento tener en cuenta lo que he dicho, imprevistos, cambios, los preveo. Yo cuando un cliente sé que duda sobre si la gota sí o no, yo le hago la gota. Eso seguro, porque prefiero hacer la gota, que me va a llevar 15 minutos más, o 20, o media hora, lo que sea, pero no repetir y volver a montar luz y tal, eso es una locura. Entonces, con los años vas sumando y vas viendo cómo todo se va desarrollando, ¿no? ¿Por ahí hay una pregunta? ¿Sí? Bueno, no sé si habéis hecho una pregunta, ya un poquito tarde, pero a ver, esto es para una ponencia de trabajo, que sean los trabajos semanales. Pero en el caso de la gente que está empezando, que igual te sale un trabajo cada tanto, y el problema yo creo que es darse de alta de autónomos. Y entonces, claro, o sea, esto yo creo que es un presupuesto cuando ya te das de alta porque ya tienes una ponencia seguida, pero a mí en el caso de que me llegue un trabajo cada tanto, es un problema porque ¿cómo hago un presupuesto si ni siquiera me puedo poner en esta onda ¿sabes? De trabajo? El problema sería ¿cómo te das de autónomo para trabajos eventuales? Bien, sí, una pregunta... Me ha subido el listón, ¿eh? La verdad es que humildemente te diría que no tengo respuesta para tu pregunta concreta, porque no te podría decir que seas un pirata. Esta sería la primera. Si fueras igual mi hijo, igual te diría, mira, que no se note mucho y tal. ¿Me entiendes, no? Pero facturamos a través de otro. A ver, yo cuando empecé, lo digo honestamente, el primer medio año me dediqué un tiempo a montar mi book y hacer mis cosas porque pensé, bueno, si empiezas así como cualquier otro, pues harás fotos pues normales, sencillas. Si inviertes un tiempo en hacer fotos mejores, igual te viene un poco mejor. Por tanto, invertir tiempo haciendo el book. Y el segundo paso es, voy a buscar trabajo. Evidentemente, como al 100% desde el primer día no tenía dinero, por tanto, como no tenía dinero, pues lo que hice es facturar a través de un compañero. Un compañero que tenía una productora, simplemente usaba su productora para facturar. Por tanto, cumplía con la legalidad, porque evidentemente siempre me situé en empresas que tenían una cierta entidad, por tanto, siempre te exigían factura y demás. La legalidad es así y es una opción. Otra fórmula es estudiar cómo hacen algunos maquilladores, estilistas y autónomos. Se ponen, a veces, y creo asistentes, no lo sé en profundidad, porque es un tema que sinceramente no lo conozco con sobrepropiedad, pero sí que sé que existen cooperativas. Por ejemplo, hay maquilladores y demás que hay cooperativas y facturas por fracciones. O sea, te das de alta un día, por ejemplo mañana, y te baja pasado. Entonces tú puedes tener esa cobertura, el cliente la tiene y puedes facturar. Creo que es esta la... Entonces, pero claro, el mecanismo no te lo puedo explicar, pero sería más o menos este camino. A, el amigo que te cubre y que te permite, B, estar en el sector, y B, hacer esto, investigar cómo funcionan las cooperativas, que es otro sistema muy importante para empezar a andar en este negocio. En mi caso tenemos varias sesiones. No le puedes cobrar al cliente estudio, obviamente, alquiler de estudio. Ese mes te queda por debajo porque tienes un coste fijo de estudio. ¿Qué haces? Sí, otra pregunta. Bueno, hay tantísimas, ¿no? Esta es una de ellas. Yo particularmente os cuento en mi caso. O sea, es mi forma de ver y sé que hay compañeros que no lo ven igual, por tanto genera polémica y en fin, aquí cada uno se lo monte como pueda, ¿no? A mí que me interesa, yo, por mí mismo. A mí si el cliente me pide que trabaje en estudio, es mi espacio natural. Porque si tengo un estudio, es porque lo puedo tener y lo necesito básicamente y lo uso. Pero si el cliente me dice mañana este plato hay que hacerlo en una playa, claro, yo el estudio, me llevo alguna cosa del estudio, entonces en mi caso hago una siguiente treta, porque claro, el estudio parado, está parado y no factura. Ahí volvería al asociacionismo, es decir, o tener una doble vía, asociarte con alguien, o dejarlo parado. Pero si está parado y lo tienes que pagar, yo lo tengo que imputar igual al cliente. Si lo explico o no, si se lo pongo detallado, evidentemente en mí, como he explicado, yo lo pongo todo detallado. Bueno, recordáis, ¿no? Todo detallado. Yo cambio alquiler de estudio por desplazamiento y seguros de equipo.
así de claro, y evidentemente el cliente me puede discutir qué caro eres, no sé, pues porque vamos a Logroño, nos quedamos aquí en la Barzoneta, ¿entiendes, no? O sea, no sé, es así, ¿me entendéis? O sea, siempre hay que hacer, o sea, se entiende que somos creativos, ¿no? Pues también para esto lo tenemos que ser. ¿Más preguntas? Es gratis, ¿eh? ¿No? Cosas que cobras en tus presupuestos. ¿En tus presupuestos detallas todo con detalle? ¿O sueles, pues por ejemplo, ese desplazamiento? Bueno, el desplazamiento es una cosa que sí se puede, se detalla normalmente, pero no sé, por ejemplo, si utilizas para una de tus fotografías un líquido especial para reducir esa gota, ¿lo meterías o simplemente...? Vale, momento, tiro para atrás de la pantalla. Vale, quería poner la pantalla para explicarlo más facilidad por si alguien no estaba aquí, etcétera. Bueno, el caso del líquido, yo no tan extremista no soy. Es decir, no, sí lo reflejaría aquí. Por ejemplo, dentro de mi desarrollo, ¿dónde iría? Varios a trecho. Si este líquido es especial, el caso del líquido para mí formaría parte, es decir, en mi estudio tengo luz, evidentemente, y la enchufo, ¿no? O sea, es evidente que la uso, ¿no? Entonces, entiendo que el líquido, yo qué sé, son elementos casi imprescindibles. Pero si tuviera que hacerle un hielo a medida, por ejemplo, es decir, porque lo quiere, yo tengo una serie de cubitos, no le gustan, que no quiere decir que no se los cobre, porque los cubitos serían dentro del inmovilizado. He hablado de materiales, pero en mi caso, que trabajamos mucho con estilistas, trechos y demás, vamos generando cantidad de platos, de trechos, de cosas que para encontrar un plato de color ovalado de color plata y tal, te vuelves loco, por tanto, te lo quedas. O si es tan caro, si es de oro, lo devuelves, pero si no te lo quedas, forma parte de tu fondo. Entonces, cuando un cliente te lo quiere usar, yo le cobro un porcentaje, como si fuera realmente a comprarlo. Pero en el caso especial de, por ejemplo, si me invento los cubitos, si los tengo que ir a comprar o hacer expresamente a un tamaño, evidentemente que se lo pondría. Y como el cliente sabe que la foto, realmente imagínate que el cubito fuera lo esencial de la foto. Entonces, en varios, aquí tendrías cubitos de hielo de tanto por tanto, tanto. ¿Entiendes? Este caso. Y lo pondría ahí. Porque lo demás, la estructura de lo de arriba es siempre la misma. A mí me gusta explicarle al cliente por qué y cómo hacemos las cosas. Porque cuando realmente las explicas, normalmente sucede lo típico. Es que el estilista es muy caro. Entonces, ¿la traes tú? ¿Me entiendes, no? O sea, el atrezzo, 200 euros de atrezzo, ¿lo traes tú? No, claro, es que lo necesitamos. ¿Quieres que te lo regale? ¿Me explico? Es así, por tanto, pienso que detallar es lo primero que hay que hacer. Insisto, el cliente va a valorar la cantidad final, ¿eh? Eso que os quede súper claro. O sea, en el presupuesto esencial es la cantidad. Es decir, más que como lo expliques, a mí me gusta así, yo me siento cómodo con esta fórmula, pero muchos de mis compañeros lo simplifican en, básicamente es honorarios, si lo hacen bien, ¿eh? Honorarios, derechos si los hay, y gastos, todos, los que sean, no explican. Porque hace muchos años la gente me decía, hombre, si el estudio es tuyo, porque ¿cómo? No, es que son conceptos, una forma de explicar. Alquiler de estudio es poner toda la infraestructura a tu servicio y además explicarte lo que cuesta. Es decir, si quieres te la pongo en horarios. Mira, oye, tanto la foto. Eso es lo que hace mucha gente, el alzado. La división para mí justifica. A veces complica. Es como la captación, lo mismo voy a decir. La gente al principio, yo hice el cambio digital en el año 2000, ¿no? Entonces, de pasar analógico a digital, por lo típico, pues tenías clientes de una cierta producción y te decían, bueno, ahora este gasto de material sensible no lo tendremos. Yo digo, no, lo vamos a tener, mínimo mantener, no te digo aumentar, pues me vas a matar, pero mantener, ¿por qué? Porque yo tengo que invertir en software, en cámaras, en monitores, en calibración, bueno, es que ni te cuento, ¿no? Y en horas de formación y tal. Evidentemente esto así o sea, y aparte una captación, entiendo que para mí una captación es una captación sin polvo, ¿entendéis? ¿No? Es decir, al cliente que te salga polvo no es su problema, por tanto, para mí la captación es sacar el polvo y mínimo un ajustillo. Eso es la captación, que ahí lo justificas. Y una conversión a lo mejor, porque se ve CMYK.
puedes saber sin pruebas de color y demás. Entonces ahí puedes tú justificar. Por esto yo insisto que la captación es fundamental, por ejemplo, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Has hablado ahora de la captación digital. ¿Cómo lo valoras? Ya te lo has explicado y no me ha quedado muy claro. ¿Cómo lo valoras tú? La maquinaria, la cámara, el respaldo, el software. No me queda muy claro. Otra pregunta. Es que cada campo tiene un montón de preguntas y respuestas. Sí, efectivamente. ¿Cómo se valora? Pues lo mismo, o sea, aplicando la lógica. Al fin y al cabo es lógica todo. Pongamos un ejemplo. Compramos un back digital. Digo un back porque parece una cosa como más potente y que nos obliga. Porque cuando compras una cámara, pues, que se llama DSLR, pues, no sé, parece como, pero, no sé, una de la gama alta, pues sería lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de 4 a 6.000 euros o por ahí. Y un back digital mínimo, pues, de 6.000 para arriba, 12, 14, 20, 30, en fin. Pongamos el caso de unos 10.000 euros, ¿no? Muy simple. Antes os he hablado de un cuadro de amortización que voy a parar. Sí, creo que es... Vale. Veis, pongamos equipo de retoque, ¿vale? Vamos a equiparar, o sea, antes he puesto el equipo fotográfico al 20%. Realmente es un quería simplificar, ¿eh? He explicado las ópticas y he explicado el caso. Para mí una buena óptica te va a durar, o sea, yo tengo, por ejemplo, la Hasselblad 500CM y está funcionando desde el año 80, o sea, y dispara con un back digital y funciona, y como máximo le arreglo las muellas, la grasa, el tornillo y nada más. Por tanto, una óptica se demuestra que si es de calidad, etcétera. Claro que hoy en día cada vez son más electrónicas y más complicadas y a veces se quedan sin trabajar. Por tanto, sería discutible. Pero separemos ópticas de lo que es los backs digitales. ¿Y por qué el back digital? El back digital es porque es una pieza especial, porque tiene un valor realmente alto, porque da unas prestaciones realmente potentes, o sea, una capacidad, una calidad, etcétera, que realmente el cliente tiene que saber que no es lo mismo entregar 20 megas que entregarle 100 megas. Esto estamos todos de acuerdo. Creo que hasta el más cortito se lo puede explicar a su cliente. Punto 1. Pero además, ¿cómo calcularlo? Muy fácil. Pues coge los 10.000 euros y apuesta a cuánto cree que lo va a cambiar. O sea, ¿tú crees que este back digital te va a durar un año? Sí, hombre, como no te dura un año, lo tienes mal, ¿no? 2, 3, ahí te pones. ¿Qué dice la ley? La ley te permite, o sea, lo que es la ley de amortizaciones, si te pones estricto, bueno, ahora estamos en una crisis brutal y de esta semana o la pasada salió un bando del gobierno que explica que libre amortización, que está todo tan mal que ya te dejan hacer cualquier cosa, ¿no? Pero aparte de la coña actual, que es real, no es ninguna broma, es la realidad, normalmente una amortización acelerada para ellos es 2 o 3 años. Y 2 o 3 años es cuando justificas, tú te ves con fuerza, para tienes una inspección de Hacienda y el gestor te dice, te has pasado, porque según nuestros cálculos son 4 años. Por tanto, son 25 anual, ¿vale? Pero tú has puesto, por ejemplo, 2 años. Y tú dices, mira, yo tengo un contrato para un museo y vamos a hacer durante 2 años 500 fotos diarias. Y se va a amortizar y aparte se va a joder. Así de claro. Sí, o sea, se va. Probablemente se estropee y probablemente su vida. Entonces tú defiendes esto. Pero más aparte de casos especiales, si entramos en lo que sería cómo hacerlo, pues otra vez muy simple. ¿Qué horizonte le des? Yo pienso que una Nikon D3S, por ejemplo, súper robusta, moderna y tal, a ver, la vas a cambiar por capricho. Por calidad, probablemente. Porque te dispare desde Huelva, ¿por qué no? Pero realmente creo que tienes más problemas tú que ella misma, ¿no? Por tanto, esa cámara de 5 años seguro y probablemente más. Seguramente la va a descatalogar la tecnología. La entrada misma, o sea, la entrada del sistema de conexión al ordenador se la va a cargar, más que tú mismo. Las baterías, que en 10 años un fabricante no te va a hacer, porque legalmente, a partir del día que le dejan de fabricar, tienen, creo que 10 años para reponerte piezas. Y luego, si no te las reponen, ya te espabilarás. O sea, hay que tener en cuenta todo, pero realmente, para mí, normalmente sería acelerado 3 años, 4 años, ¿vale? Razonable, 5. ¿Por qué? Porque como no amortices un back de 20.000 euros en 5 años, a ver, habrá gente que le sale los números muy fácil, pero
es complejo, porque veréis que la ratio por día va subiendo muchísimo. Y finalmente, ¿cómo lo materializas? Porque cómo lo amortizas es una cosa, y cómo lo materializas al cliente en el cuadro, digamos, a qué cobrar. Vale, fácil. Si trabajamos 10 días al mes, si los cumplimos, y este equipo nos ha costado 10.000 euros, hago números redondos, por tanto, son 2.000 al año, ¿sí? Dividimos esta cantidad por los 20 días que vamos a trabajar, nos sale la cantidad diaria. Que nos lo podemos montar a nivel de marketing, no diré por horas, por disparos, por un kit día, etcétera. Esto ya es creatividad de cada uno. Pero, o sea, la asociación es difícil que te ponga un parámetro de este tipo porque realmente, sinceramente, no sé, aquí tengo a mi amigo Javier Sardá, que es un crack de todo esto y tal, y nunca nos ponemos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo en lo general, pero ¿cómo hacerlo? Él tiene un sistema, yo tengo otro, a él le funciona, a mí también. Me explico, ¿no? Yo, al que no le funciona, me lo cobra. Porque al que no lo cobra, le regala, entre comillas, la cámara al cliente. A ver, si la amortiza, por lo menos. Porque he dicho que la amortización es doble. Una es la fiscal y otra es la trabajando. Si una cámara tú la puedes amortizar 5 años y trabajas 7, esto es genial. Ahí viene el margen. Es como lo que me he dicho antes. Si tú pongo 8 horas al día, ¿correcto? Trabajas 10 y las cobras. Genial. Que trabajas 10 y cobras 8, te estás engañando. Tú no estás cobrando 8 horas, por tanto bajas el precio hora. Los 66 ya te los estás rebajando. ¿Entendéis? Y si no aguantas el ritmo de 12 horas diarias, pues Superman y tal, y venga, y dale. ¿Entendéis, no? O sea, ha quedado más o menos... ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No más? Significa que está clarísimo, en fin, que no hay más preguntas. Bueno, pues acordaros de lo que os he dicho. Hasta aquí la exposición. Pienso que, insisto, que asociarse para mí es fundamental. Como pone en la entrada de nuestro stand, al mamut no lo casó un solo hombre, eso es seguro. Quizá una mujer, no lo tengo muy claro, pero realmente un hombre solo no fue. Por tanto, asociarse es importante porque es fundamental y dar pasos hacia adelante en colectivo. Y si queréis, si sois tan amables, os van a entregar el que queráis, libremente. Podéis rellenar la encuesta, nos hacéis un favor y además nos podéis prestar vuestros datos y quien lo haga y cumpla tendrá un libro de regalo además. Bueno, pues gracias por vuestra atención.